Amigos, y continuamos con más de su emisión estelar Noticias Canal I. Venezuela, iniciamos entonces nuestra entrevista del día de hoy en la emisión estelar de Noticias. Colombia y Venezuela tienen una larga trayectoria histórica en sus relaciones comerciales, políticas, sociales. Y para abordar diferentes temas que unen a estas dos hermanas naciones, nos acompaña el embajador de Colombia en nuestro país, Milton Rengifo. Señor Rengifo, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Jorge, y un saludo a la teleaudiencia de Canal I. Bien, como ya decíamos, señor Rengifo, pues es mucho lo que une a estas dos hermanas naciones, Colombia y Venezuela, muchos temas, aparte de la historia, ¿no?, que es compleja y muy larga. Hombre, Rengifo, representantes del gobierno colombiano y la segunda Marquetalia, una de las disidencias de la guerrilla de la FARC, pues sostuvieron hace poco aquí en Caracas, digamos, una primera ronda de negociaciones de paz, ¿no? También estuvo por Venezuela el canciller Iván Gil, por parte de Venezuela. Entonces, la pregunta sería, ¿para cuándo se estarían anunciando esas primeras decisiones tomadas en estas rondas? ¿Y por qué es tan importante la participación de Venezuela? Bueno, primero hay que decir que agradecerle todo el interés que ha tenido y que mantiene Venezuela no solo con este proceso de negociación, sino también con el del ELN. Compartimos una frontera de 2.200 kilómetros que debido al rompimiento de las relaciones se la entregamos al multicrimen. Entonces los dos gobiernos están empecinados en recuperarla y en transformarla a favor de la democracia, los dos países, y a favor de la integración, de la producción, de la prosperidad. Tener resultados ciertos es todavía pues aventurado. Eso depende de las dinámicas. Lo que sí se puede contar y decir y afirmar es que hay una voluntad muy grande de las partes. Se hizo una reunión. Por lo general, las primeras reuniones son los protocolos, ¿no? Hacia dónde van, cuáles son los énfasis en los que se va a realizar. Y esperemos que en el mediano plazo tengamos unos resultados positivos tanto para Colombia y para Venezuela, que ha padecido las consecuencias del conflicto armado colombiano durante décadas. Esto es con las disidencias de la FARC, embajador. ¿Con el ELN todavía no se ha llegado a un acuerdo para reuniones? Con el ELN se llegó a un acuerdo en la última conversación aquí en Caracas, aquí en Venezuela, y se va desarrollando lenta pero sostenidamente, ¿no? Entonces, lo mismo, esos resultados hay que esperarlos, son violencias de hace más de 40, 50 años y tomará su tiempo, pero ya le digo, lo más importante es la voluntad y la disposición de las partes a negociar. ¿Y las expectativas? ¿Sí se llegará a la paz, esa que quiere Colombia? Pues, bueno, la paz es una construcción, la paz no es, primero no se decreta, hay que construirla, hay que trabajarla. Y la paz es un escenario, como lo entendemos nosotros, el gobierno del presidente Petro, un escenario en el cual las diferencias ideológicas de tipo político se puedan tramitar por la vía del diálogo y sacando a las armas del conflicto. Perfecto. Señor Rengifo, el comercio también formal entre Colombia y Venezuela creció, según fuentes, 28.9% en el primer cuatrimestre de este año. El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, Luis Alberto Rusián, él pues indicaba o informó que 236 millones de dólares del primer cuatrimestre de 2023, de esta cifra subió a 304 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2024. ¿Podría continuar esta tendencia positiva para lo que resta de año? Sí, claro, por supuesto. El consolidado se espera, son los cálculos del Ministerio de Industria y Comercio nuestro, es que terminemos alrededor de 1.500 millones de dólares, claro, sumando los 2 años. Las relaciones se reactivaron en septiembre del 2022 y 1.500 millones de pesos en tan solo 24 meses de relaciones es una cifra muy, muy importante. La Dirección de Impuestos, señor Rengifo, en el caso de la DIAN, ¿no? Sí. Publicó en el año 2019 una resolución en la que establecía, digamos, un listado de bienes y productos de la canasta básica que se pueden cruzar a través de los pasos fronterizos
o sea, hacia Venezuela, ¿no? ¿Aún se mantiene en vigencia esta resolución? O sea, como para que el venezolano compre en Colombia y pueda venir a Venezuela. Poniendo como ejemplo el departamento norte de Santander, la ciudad de Cúcuta, hacia San Antonio del Táchira, por poner un ejemplo. No, por supuesto que toda esta resolución, toda esta normatividad era propia del cierre y el rompimiento de relaciones. Toda esa normatividad, esta serie de normas internas de Colombia han sido rediseñadas. Sí, señor. Esto venía del gobierno de Duque, ¿verdad? Sí, como no, algunas eliminadas, pues en las nuevas exigencias de los nuevos tiempos entre los dos países, pues necesitan y requieren un marco jurídico adecuado. Se ha establecido la Comisión de Vecindad Colombo-Venezolana, 9 grupos de trabajo, los cuales trabajan permanentemente para abordar este tipo de situaciones, el paso fronterizo, los temas ambientales, consulares, temas de detenidos. Hay muchísimo tema y todo se aborda dentro de la Comisión de Vecindad y que acaba de expedir su reglamento hace unos 2 meses y pues allí es donde se tramitan todo este tipo de situaciones. Pero esa norma no, ahí uno ve muchísimo colombiano en San Cristóbal y lo mismo, el flujo de venezolanos los fines de semana y a diario con Cúcuta es permanente. Sí, pero por ejemplo, había en esa resolución había un límite de pesos, o sea, que podías comprar semanalmente un límite de pesos para poder pasar hacia Venezuela, de Colombia a Venezuela. Eso ya no, ese límite no existe. No, eso fue eliminado, afortunadamente. Pues eso dio ese tipo de prohibiciones, ese tipo de, llamémoslo, sí, de límites, de mínimos, de máximos, de cupo, eso fue lo que dio lugar, además del cierre de la frontera, al contrabando, ¿no? Se ha venido atacando por parte de los dos gobiernos y hoy tenemos unas cifras mucho menores en temas de contrabando, afortunadamente, pues porque el contrabando castiga al sector productivo, a los pequeños y medianos productores, que son los que son mayoría en la frontera y sobre todo afecta a las finanzas públicas de los dos países. O sea, no hay ningún obstáculo ahorita para el venezolano, por ejemplo, de San Antonio del Táchira, que quiere ir a Cúcuta a comprar o viceversa, de Cúcuta. Ninguno. Logramos, gracias al esfuerzo, un trabajo conjunto con el gobernador Bernal, con la vice Delcy Rodríguez, con el ministro de Transporte, habilitar la presencia de colombianos, de vehículos y ciudadanos colombianos con las cédulas sin necesidad de visa, sin necesidad de pasaporte, y ha fluido notoriamente. El empleo en las dos ciudades, Cúcuta y San Cristóbal, se ha elevado considerablemente la actividad económica. El comercio se ha mejorado notoriamente y con una decisión que tomó ayer, afortunadamente, y agradezco al gobierno venezolano, la apertura de las carreteras del Táchira y del Apure para el tránsito entre Arauca y Cúcuta, para camiones de carga y de pasajeros, pues yo creo que eso va a mejorar los índices tanto en el comercio como en la integración, como restaurantes y bombas de gasolina en la frontera, en general la actividad económica en general. A ver, usted tremenda noticia, ¿no?, para los dos países. Sí, muy positiva, muy interesante y nos tiene muy contentos. Creo que ha sido el avance más importante porque eso es integración real. Pues imagínese claro, un vehículo con una placa en un país poder transitar por el otro. Y eso muestra, digamos, la voluntad y la sensatez que existe en las autoridades de los dos países. Señor, otro tema interesante, señor Rengifo, es, por ejemplo, a partir de 2025 Colombia pues comenzará a comprar gas a Venezuela, ¿no?, para paliar un déficit de la demanda de este hidrocarburo en el país hermano. Se espera que se haga a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte. ¿Por qué Venezuela, embajador, como proveedor? Bueno, Venezuela, hay que reconocerlo, tiene unas reservas que se calculan en casi 400 años. Efectivamente, nosotros las reservas han ido declinando progresivamente y estamos trabajando entre los dos países para lograr que no solo por el Antonio Ricaurte, sino que gas natural de Venezuela sea llevado a Colombia, sobre todo para el consumo de hogares, para que nos ayude en la inflación, en el control de la inflación y por supuesto en mejorar el ingreso de las familias más pobres de Colombia. Entonces, en ese sentido, el trabajo ha sido importante, pero ya que se habla del sector energético, también hay que
relevar que en este momento se adelantan conversaciones, están muy adelantadas entre autoridades de los dos países, el ministro Márquez y el ministro Camacho por parte de Colombia, para traer energía eléctrica desde Colombia hacia el Táchira. Eso está muy adelantado. Y lo mismo, Corpoelec nos vuelve a proveer de energía como muchísimos años anteriores hacia el Bichada y 4 o 5 municipios del departamento del Bichada en Colombia. Hombre, ¿y qué le diría usted, por ejemplo, a estos sectores de oposición, a Petro, quienes critican que el gasoducto Ricaurte no está en buenas condiciones, que es algo viejo, que es algo que está ya fuera ¿sabes?, de uso? Pues mire usted, el ejemplo del Antonio Ricaurte sirve para desdecir los ataques, ¿cierto? Y la gente que piensa que es imposible adelantar en medio de las diferencias algún tipo de acuerdo, algún tipo de avance. Hay que recordar que este gasoducto fue construido entre los presidentes, la voluntad de los presidentes Chávez y Uribe. Se cumplió la primera fase, que se trajo gas desde Chuchupa, Ballenas, hasta el occidente, hacia el Zulia venezolano, y ahora en la segunda fase, después de una refacción que es muy pequeña, el tubo se conserva en buenas condiciones, hay que llevar gas natural hacia Colombia, pero también hay otras maneras, en barco, por ejemplo, ¿no? Hay varias posibilidades, estamos explorando todas esas necesidades, es muy importante, tenemos una frontera bastante extensa y lo más importante en esto, hay toda la disposición y la colaboración de los presidentes para lograr esta integración en el corto plazo. Otro tema interesante, embajador, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de este año se llevará a cabo la conferencia de las partes del convenio sobre la diversidad, ¿verdad?, biológica, sí, el COP16. Cali será la sede. ¿Cuáles son los puntos claves a tratar en este importante evento, embajador? Pues mire, esa será, 20 de octubre al 1 de noviembre, la reunión o la conferencia más grande que ha habido en Colombia, y en Colombia ha habido eventos importantes realmente. ¿Por qué? Pues porque es una reunión, se esperan 12.000 personas de expertos, de gobiernos, de entidades, de organismos multilaterales, abordados hacia la conservación de la biodiversidad, la conservación de la naturaleza, cuáles son los puntos críticos, cuál va a ser la responsabilidad de los países del norte, cuál es la del sur, y encontrar fuentes de financiación, ¿no? Vuelve a estar en el escenario los mercados de carbono, los bonos, ¿cierto? Hay que rediseñarlos y yo creo que será muy beneficioso para los países del sur. Venezuela ha confirmado su participación, ya tiene un adelanto importante y un trabajo en conjunto con Parques Nacionales de Colombia y en general será un evento bastante beneficioso para el mundo, para el planeta. Sí, señor. El 20 de julio, embajador, el día que simboliza la independencia de Colombia, de la colonización española, por lo que esta fecha es la celebración, digamos, más importante del país, ¿no? ¿Qué tiene previsto la embajada para celebrar ese? Es el 20 de julio, sábado, pero ustedes van a celebrar el viernes. ¿Qué hay previsto en la embajada colombiana aquí en nuestro país? El 29, 214 años del grito de independencia, pero lo vamos a celebrar el 19. Por la mañana vamos a tener una ofrenda floral, como se acostumbra, en el Panteón, una ofrenda ante el Libertador Simón Bolívar, nuestro Padre común. Y por la tarde, y es la invitación que hago extensiva a todos los televidentes de Canal I, una fiesta que ya hace parte del patrimonio de la comunidad colombiana y también en Venezuela, una fiesta con orquestas venezolanas tocando música colombiana y por supuesto traemos una muestra de vallenato y también nos va a acompañar una salsa. Entonces ritmos caribeños para la integración, para la reconciliación, para los abrazos y para la alegría, ¿no? A las dificultades hay que ponerle buena cara y gozarnos y pues hacer uso de lo que de algo de nuestro, de la idiosincrasia caribeña que tiene que ver con la fiesta. El señor, día de júbilo colombiano. Es de júbilo, de alegría, esperamos que asistan, es una invitación abierta, es en la concha acústica del Parque Simón Bolívar, la que queda aquí en la Carlota, enseguida de la Carlota, la entrada es gratuita y vamos a estar allí desde las 6 de la tarde este viernes 19 de julio. Bien, embajador, y bueno, se espera
La llegada, ya para culminar esta pregunta, embajador, ¿se espera la llegada de observadores de parte de Colombia para las próximas elecciones presidenciales aquí en nuestro país? Sí, cómo no. El gobierno venezolano ha hecho extensiva una invitación. Hemos entregado algunos nombres. El gobierno venezolano han invitado directamente a algunas personalidades colombianas. Nosotros hemos hecho desde la Cancillería, hemos hecho lo propio con un listado y entonces vamos a tener de acompañantes electorales, no una misión técnica como tal, pero una acompañante electorales, viene una delegación importante de nuestro país. Bien amigos, esa era información entonces que nos ofrecía el embajador de Colombia aquí en nuestro país. Embajador, totalmente agradecido por acompañarnos esta noche. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a los televidentes. Y bueno, por aquí a la orden y muchísimas gracias por toda la acogida y la hospitalidad en esta misión diplomática. Muchas gracias. Gracias, embajador. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Ustedes no se aparten porque en minutos continuaremos con más información.